La noche en Ayacucho, aunque tranquila, guardaba secretos que solo los más osados oían murmurar. Se decía que un alma en pena, vestida de blanco y con un rostro tan pálido como la misma luna, deambulaba por las calles empedradas, como una sombra atrapada entre dos mundos. Todo comenzó con un rumor, un simple susurro entre las familias del pueblo. La dama de blanco, le decían con temor y reverencia, como si su nombre en sí mismo tuviera el poder de invocar a aquel espíritu. Pero, ¿qué tan real era esta figura? ¿Acaso no era solo una historia para asustar a los curiosos y a los forasteros? Sin embargo, en las noches sin luna, algo cambiaba en Ayacucho. Los perros comenzaban a aullar sin razón, los faroles parecían atenuarse sin explicación y, en ciertos lugares, el aire se volvía helado, como si algo sobrenatural se aproximara. Para Juan, un joven periodista de la ciudad, el misterio de la Dama de Blanco era una oportunidad perfecta para descubrir la verdad detrás de la leyenda. Aquel relato había fascinado su infancia, cuando su abuela solía contarle sobre esa mujer que aparecía en la iglesia y en el puente antiguo del pueblo. Decidió que aquella misma noche caminaría por el puente, siguiendo el rastro de las historias. La luna apenas iluminaba, y las sombras proyectadas parecían bailar a su alrededor. Mientras avanzaba, cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificado por el eco de sus propios miedos. Dicen que es el espíritu de una mujer traicionada, le había contado su abuela. Una novia que, en la víspera de su boda, perdió a su amado en circunstancias trágicas. La voz de la anciana volvía a su mente mientras caminaba, dándole una sensación de cercanía y a la vez de desasosiego. No pasó mucho tiempo hasta que notó algo extraño. A lo lejos, en la curva del puente, una figura se perfilaba en el tenue resplandor de la luna. Juan parpadeó varias veces, intentando convencerse de que era solo su imaginación, pero ahí estaba. Una figura femenina, de pie, inmóvil. La dama de blanco, pensó Juan con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Era posible que la leyenda fuera cierta? Quiso acercarse, pero sus piernas parecían haberse vuelto de plomo, congeladas por una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. Aún así, su instinto periodístico le empujaba a acercarse. Dio un paso, luego otro, y la figura permanecía estática, como una estatua frágil de niebla. El viento, leve y cortante, silbaba a su alrededor, mientras que las nubes cubrían momentáneamente la luna, oscureciendo el paisaje. Cuando la luz de la luna regresó, la figura había desaparecido. Juan se quedó inmóvil, perplejo, mientras un escalofrío recorría su espalda. Apretó sus puños, tratando de convencerse de que había sido una ilusión, pero el silencio del puente parecía indicar lo contrario. A su regreso, la gente del pueblo le miró con una mezcla de incredulidad y aprensión. Nadie quería hablar de la dama de blanco, como si la sola mención de su existencia fuera un riesgo que pocos estaban dispuestos a correr. Aún así, los más ancianos, aquellos que habían crecido con el cuento y lo mantenían vivo, tenían algo que decirle a Juan. La dama de blanco no aparece por casualidad, le advirtió uno de ellos, un viejo encorvado que observaba el mundo con ojos cansados. Solo aparece cuando algo está a punto de suceder. La advertencia quedó grabada en la mente de Juan, y aunque intentó olvidar lo sucedido en el puente, aquella noche solo fue el comienzo. Las historias que escuchaba parecían volverse cada vez más reales y, de alguna manera, más cercanas. Los rumores decían que había habido otros testigos antes que él, personas que habían visto a la dama y después habían desaparecido o sufrido una tragedia inexplicable. Pero Juan no podía resistir la atracción del misterio, una atracción que lo impulsaba a indagar más allá de lo permitido. Con cada paso que daba en su investigación, los detalles se volvían más oscuros. Pronto descubrió que no solo era una leyenda, había registros antiguos que hablaban de una mujer desaparecida en circunstancias extrañas. Mientras revisaba esos documentos, Juan encontró una carta, amarillenta por el tiempo y rota en los bordes. Aquel que encuentre esto sabrá de mi desgracia, leía la nota con letra temblorosa. Mi amor fue arrancado de mí, y mi alma vaga sin descanso. Los detalles de la carta coincidían con la historia de la dama, y a medida que Juan continuaba su búsqueda, la figura de la mujer comenzó a perseguirlo en sueños,
como si quisiera contarle su historia o advertirle de algo. Cada día que pasaba en Ayacucho, el joven sentía más la presencia de esa dama de blanco. Las sombras parecían moverse, los sonidos del viento le hablaban en susurros, y en la noche, sentía una presencia observándolo desde la oscuridad. Ayacucho ya no era solo un pueblo antiguo para él, se había convertido en un territorio en donde los vivos y los muertos convivían, y donde una historia enterrada en el tiempo clamaba por ser escuchada. Finalmente, en una noche especialmente oscura, Juan decidió volver al puente, esta vez decidido a confrontar a la figura que había visto. La luna llena iluminaba el cielo, y la bruma que cubría el puente parecía envolverlo en un abrazo espectral. Allí estaba ella nuevamente, con el mismo vestido blanco y el rostro cubierto en sombras. Esta vez, Juan no sentía miedo, sino una urgencia inexplicable por acercarse y entender su dolor. «¿Quién eres?», murmuró al aire, sabiendo que la figura le escuchaba. Pero la dama permaneció en silencio, observándolo desde el más allá. De pronto, el viento cesó y un susurro apenas audible llegó a sus oídos. «Ayúdame». Juan dio un paso hacia ella, sin comprender si lo que veía era un sueño o una pesadilla. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la bruma, dejándolo solo con el eco de su propia respiración. Al día siguiente, cuando el pueblo se enteró de su segundo encuentro, las miradas de los habitantes fueron de reproche y advertencia. Nadie más se acercaba al puente, y ahora Juan comprendía por qué. Sin embargo, su espíritu inquisitivo no cedía. La historia de la Dama de Blanco era más que una simple leyenda, era un lamento perdido en el tiempo que demandaba ser resuelto. A partir de entonces, cada paso de Juan en Ayacucho tenía un propósito claro: descubrir qué había pasado realmente con la Dama de Blanco, y qué mensaje traía para aquellos que aún vivían. Los habitantes continuaban advirtiéndole, pero él sabía que ya no podía dar marcha atrás. La dama había dejado una marca imborrable en su vida, una marca que solo podía borrar con la verdad. Aquella noche en el puente no sería la última, y en lo profundo de su ser, Juan lo sabía. El misterio recién comenzaba, y la historia de la Dama de Blanco aún tenía mucho que revelarle. En su siguiente encuentro, quizás, tendría las respuestas que tanto anhelaba, o encontraría la misma oscuridad que se había llevado a la dama. La leyenda de la Dama de Blanco no era solo un cuento para atemorizar a los curiosos. En Ayacucho, cada familia tenía su versión de la historia. Casi todos habían escuchado o conocido a alguien que aseguraba haberla visto. Y, a pesar de las miradas de escepticismo, el respeto y el miedo impregnaban cada relato. La primera persona que Juan buscó fue un hombre llamado Eusebio, el vigilante del cementerio. Eusebio tenía la mirada de alguien que había visto cosas que preferiría olvidar, y al escuchar que Juan investigaba a la dama, sus ojos reflejaron una mezcla de advertencia y resignación. «Ella viene y va con el viento», murmuró Eusebio, sin mirarlo directamente. «La he visto en las noches de niebla, caminando entre las lápidas como si buscara a algo o a alguien». Juan lo observaba con atención, fascinado y atrapado por el relato. «¿Y nunca te ha dicho nada?», preguntó, tratando de descifrar la expresión de Eusebio, quien parecía debatirse entre hablar o guardar silencio. «No le gusta que la miren», respondió con un temblor en la voz. «Una vez traté de acercarme, de preguntarle qué buscaba, y en ese momento sentí un frío que me heló los huesos. No hace falta que hable, con su mirada te lo dice todo, está atrapada». Juan tomó notas rápidamente, pero sentía que le faltaba algo, como si la historia de Eusebio fuera solo un pedazo de un rompecabezas mucho más grande. Sabía que, para entender realmente, debía encontrar más testimonios. A medida que preguntaba en el pueblo, otros relatos comenzaron a salir a la luz, cada uno más inquietante que el anterior. Teresa, una anciana conocida por ser una gran narradora, lo recibió en su casa con una expresión sombría. «Ay, joven», comenzó, con la voz temblorosa, «la Dama de Blanco es un alma dolida. Mi madre solía contarme que, cuando era joven, la dama se le apareció en la plaza central, mirándola fijamente desde la oscuridad». Teresa describió cómo su madre había sentido una tristeza profunda en la mirada de la dama, una tristeza que parecía ir más allá de lo terrenal.
Dicen que la dama no encuentra paz porque le arrebataron a alguien a quien amaba. Juan la escuchaba atentamente, cada palabra llenando de intriga su mente. ¿Sabes quién era esa persona?, preguntó, con la esperanza de encontrar alguna pista que le permitiera acercarse a la verdad. La anciana sacudió la cabeza lentamente. Nadie sabe a ciencia cierta. Pero hay quienes aseguran que ella fue una novia abandonada, y otros dicen que fue alguien traicionada por su propio amor. Sea como sea, todos coinciden en que murió sin consuelo. Juan anotó el testimonio, dándose cuenta de que el dolor y el amor parecían ser la clave detrás de la leyenda de la dama. Sin embargo, también entendía que esta historia podía tener muchas caras y que cada versión podía aportar una pieza de verdad. Decidió entonces visitar la iglesia, otro de los lugares donde la dama de blanco se aparecía, según los rumores. Allí conoció a Javier, un joven monaguillo que solía cerrar el templo en las noches y que, para sorpresa de Juan, había visto algo extraño en más de una ocasión. La primera vez fue cuando tenía 10 años, dijo Javier, con voz queda. Estaba apagando las velas del altar cuando sentí una presencia. Miré hacia la puerta, y allí estaba ella, mirándome con esos ojos tristes. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras el joven continuaba su relato. No se movía, no decía nada, solo me observaba, como si esperara algo. Y cuando traté de hablarle, desapareció como un susurro. Javier confesó que, desde entonces, había soñado con la dama varias veces. En sus sueños, ella caminaba por la iglesia, dejando tras de sí un rastro de nostalgia y desesperanza, como si estuviera buscando redención o tal vez paz. Intrigado por la conexión de la dama con la iglesia, Juan decidió investigar más en los registros del lugar. Sin embargo, el sacerdote fue evasivo, negándose a hablar de la leyenda y limitándose a decir que tales historias solo atraían el peligro. No es prudente invocar a los muertos, joven, advirtió el sacerdote con tono severo. Hay cosas que es mejor dejar en paz, y la dama de blanco es una de ellas. Pero la advertencia no detuvo a Juan, quien ya estaba decidido a descubrir la verdad, aunque eso implicara desafiar las supersticiones del pueblo. Pronto encontró a otros testigos, cada uno con una historia diferente pero con un elemento común: todos habían sentido el mismo escalofrío al verla. Luis, un panadero local, le contó que una noche, mientras volvía de entregar el pan, vio una figura blanca en una callejuela desierta. Era tarde, muy tarde, y pensé que era alguien perdido, relató con nerviosismo. Pero cuando me acerqué, ella se desvaneció, dejando un rastro de frío en el aire. Otros habitantes afirmaban haber visto a la dama en lugares como el mercado o el río, siempre al anochecer, y siempre en silencio. Cada testimonio era como una pieza de un rompecabezas macabro que empezaba a formar una imagen perturbadora. Con cada relato, Juan comprendía que la dama no era simplemente una leyenda, su presencia era real, y su historia, aunque fragmentada y velada por el tiempo, aún resonaba en Ayacucho como una advertencia. Pero no todos los testimonios eran oscuros. Una mujer llamada Marta afirmó que la dama de blanco había salvado a su hijo. Mi niño estaba muy enfermo, y esa noche recé como nunca. Fue entonces cuando sentí una paz extraña en la habitación, y al abrir los ojos, la vi junto a la cama. Marta describió cómo, después de esa noche, su hijo empezó a recuperarse. Para ella, la dama de blanco no era un espectro maligno, sino un alma en pena que aún conservaba algo de bondad. Este testimonio intrigó a Juan. Parecía que la dama tenía facetas diferentes según quien la viera, como si su espíritu fuera tanto protector como vengativo, dependiendo de las circunstancias. Cuanto más escuchaba, más difícil se hacía para Juan clasificar a la dama de blanco. Era una víctima buscando justicia, un espíritu condenado a vagar, o una protectora de los inocentes. Los habitantes le dieron múltiples explicaciones, pero ninguna parecía satisfacer completamente su curiosidad. Cada historia contradecía a la anterior, y al mismo tiempo, todas parecían formar una única verdad escondida. Juan comenzó a sentir que la leyenda de la dama era un reflejo de Ayacucho mismo, una mezcla de fe y miedo, de amor y traición, de historia y mito, que solo aquellos dispuestos a mirar más allá de lo visible podían entender. Al final de sus entrevistas,
Juan se sentía abrumado por la cantidad de testimonios y por la intensidad de cada relato. Sabía que estaba más cerca de la verdad, pero que aún quedaba mucho por descubrir. Con las palabras de los testigos resonando en su mente, Juan se preparó para la siguiente fase de su investigación. Lo que había descubierto hasta ahora era solo la superficie. Sabía que, si quería conocer realmente la historia de la Dama de Blanco, tendría que ir aún más allá, tal vez arriesgándose a encontrarse con ella de nuevo. El sol apenas despuntaba cuando Juan decidió que era hora de ir más allá de los testimonios y sumergirse en los archivos históricos de Ayacucho. La curiosidad y el deseo de descubrir la verdad detrás de la Dama de Blanco lo mantenían despierto y lleno de energía. Empezó su búsqueda en el archivo municipal, un edificio antiguo y desgastado por el tiempo, donde las historias de siglos se conservaban en documentos amarillentos. El silencio reinaba en el lugar, solo interrumpido por el crujir del papel bajo sus dedos. Lo primero que encontró fue un registro de finales del siglo XIX que mencionaba a una joven llamada Isabel, desaparecida en circunstancias extrañas. Era descrita como una dama de porte refinado, siempre vestida de blanco, y esto llamó de inmediato su atención. Sin embargo, los detalles sobre Isabel eran escasos. No se hablaba de su familia ni de su paradero tras su desaparición. Todo lo que había era una breve nota que indicaba que la pena de su ausencia aún persiste en los corazones de Ayacucho. Intrigado, Juan siguió revisando documentos, encontrando referencias a Isabel en algunas cartas y diarios antiguos. Uno de estos escritos, firmado por alguien llamado Fernando, hablaba de una promesa rota y un amor inconcluso. Isabel, te esperaré aunque el mundo se derrumbe, decía una de las cartas, desgastada pero legible. La intensidad de las palabras resonó en el alma de Juan, y comenzó a preguntarse si aquel Fernando había sido el amor de Isabel. Decidió entonces seguir la pista de Fernando. Tras revisar varios archivos, encontró un acta de defunción que mencionaba a un hombre con ese nombre, fallecido en el mismo año de la desaparición de Isabel. Según los registros, Fernando había sido un joven trabajador de la iglesia. Juan comenzó a atar cabos. Fernando era un hombre humilde, mientras que Isabel pertenecía a una familia de alta sociedad. Tal vez su amor fue prohibido, y las circunstancias de su separación fueron tan trágicas que dejaron una marca indeleble en ambos. Pero necesitaba más pruebas, y para ello, decidió acudir a la iglesia de Ayacucho, donde el padre Antonio lo recibió con cierto recelo, sabiendo que investigaba sobre la dama. Aún así, el sacerdote accedió a darle acceso a los registros de la iglesia. Entre esos registros, Juan encontró algo inesperado, un libro antiguo que detallaba los servicios y matrimonios celebrados en la iglesia en siglos pasados. En una de las páginas, había un apunte sobre la boda de Isabel y Fernando, marcada como cancelada. Este descubrimiento estremeció a Juan. La boda había sido cancelada abruptamente, y el motivo se había registrado con una palabra inquietante: tragedia. Parecía claro que la desaparición de Isabel y la muerte de Fernando estaban vinculadas a algún evento trágico. A medida que profundizaba en la investigación, encontró más referencias a la familia de Isabel. Su padre, un poderoso terrateniente, había sido conocido por su carácter autoritario y por rechazar los romances que no cumplían con sus estándares sociales. Juan se preguntaba si el padre de Isabel habría tenido algo que ver en la separación de los amantes. La hipótesis se hacía cada vez más sólida, pero aún no tenía pruebas concluyentes. Necesitaba algo más, algo que revelara lo que realmente había sucedido. Mientras tanto, las noches en Ayacucho parecían más inquietantes. Juan sentía que lo observaban, como si una presencia invisible lo siguiera en su búsqueda. Varias veces sintió el frío característico de la dama, como si su espíritu estuviera siempre cerca, vigilándolo. Sin desalentarse, Juan buscó en otros lugares. Visitó el cementerio, donde esperaba encontrar alguna pista sobre la tumba de Isabel o Fernando, pero no halló ningún rastro. Era como si alguien hubiera querido borrar toda evidencia de su existencia. Entonces, recordó a Eusebio, el vigilante del cementerio, quien en su primer encuentro había mencionado haber visto a la dama en ese lugar.
Decidido a obtener respuestas, Juan volvió a hablar con él, esperando que tuviera algo más que decir. Eusebio, al ver la determinación de Juan, le habló de una tumba olvidada, una lápida sin nombre en una esquina del cementerio. Nadie sabe quién yace ahí, dijo Eusebio, pero algunas noches he visto a la dama arrodillada junto a esa tumba, como si rezara. Guiado por esta revelación, Juan fue hasta esa esquina del cementerio en una noche solitaria. La luna iluminaba débilmente el lugar, y al llegar, vio la lápida sin inscripción, una roca lisa y silenciosa que parecía esconder siglos de secretos. Sentía que estaba más cerca de la verdad, pero necesitaba una prueba irrefutable. Decidió hacer una última visita a la casa de la familia de Isabel, ahora abandonada, con la esperanza de encontrar algo que lo acercara a la resolución del misterio. En la casa, los muebles antiguos y cubiertos de polvo parecían preservar el tiempo. Cada paso de Juan resonaba en el silencio, como si la casa misma estuviera susurrando secretos olvidados. En una de las habitaciones, encontró un viejo baúl. Abrió el baúl y, para su sorpresa, encontró un vestido de novia blanco, cuidadosamente doblado. El vestido parecía estar intacto, como si Isabel hubiera guardado la esperanza de usarlo algún día. Juan lo observó en silencio, comprendiendo la tristeza que ese objeto representaba. Junto al vestido, encontró una carta, escondida entre los pliegues del velo. Era una carta de Isabel, donde confesaba su amor por Fernando y su desesperación al saber que su padre no aceptaría el compromiso. La carta era desgarradora, llena de promesas y sueños que nunca se cumplieron. Isabel mencionaba que planeaban fugarse la noche de su boda, pero que, antes de lograrlo, su padre había descubierto el plan y había intervenido. Juan comenzó a entender la tragedia en su totalidad. Isabel nunca llegó a escapar, y Fernando había sido separado de ella para siempre. La desesperación de ambos había dejado una marca imborrable, un eco que se manifestaba en la figura de la dama de blanco. En ese momento, el aire de la casa se volvió frío, y Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró lentamente y, en el umbral de la puerta, vio una figura borrosa, vestida de blanco, que lo observaba con una expresión de tristeza. Era la dama, pero esta vez no sintió miedo. Juan la miró con empatía, comprendiendo el sufrimiento que había cargado por tanto tiempo. La figura lo observó en silencio, como si le agradeciera por descubrir la verdad. Pero antes de que pudiera hablarle, la figura desapareció, dejándolo solo en la oscuridad. Juan se quedó de pie, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Había visto a la dama, y ahora sabía la verdad detrás de su dolor. Regresó al pueblo con el corazón pesado. Sabía que había descubierto algo importante, pero también comprendía que la historia de Isabel y Fernando aún no tenía un final. La dama seguía ahí, atrapada en su tristeza, esperando justicia o, tal vez, redención. Juan decidió que, para liberar el espíritu de Isabel, debía contar su historia, dar voz a aquellos amores y tragedias silenciadas por el tiempo. Solo así podría darle paz a la dama de blanco y permitirle descansar. Con esta convicción, Juan se preparó para relatar todo lo que había descubierto, decidido a dejar que Ayacucho conociera la verdadera historia de la dama de blanco. Tal vez, así, su espíritu finalmente encontraría la paz que tanto ansiaba. La mañana en que Juan decidió revelar todo lo que había descubierto, Ayacucho amaneció envuelto en una paz inusual. El cielo estaba despejado, y una brisa suave recorría el pueblo, como si el lugar mismo estuviera preparándose para una especie de despedida. La historia de Isabel y Fernando, llena de amor y tragedia, había sido una revelación que dejó a Juan con un propósito claro: compartir esta verdad con la comunidad, para que todos comprendieran el motivo detrás de la aparición de la dama de blanco. Aquella misma tarde, organizó una reunión en la plaza central. Los habitantes de Ayacucho llegaron con rostros expectantes, algunos incrédulos, otros cautelosos. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. Cuando Juan tomó la palabra, el silencio fue absoluto. Miró a su alrededor, observando cada rostro, y sintió el peso de la historia que estaba a punto de contar. Inspiró profundo y comenzó, narrando desde el principio, desde la primera vez que había oído la leyenda.
A medida que relataba sus encuentros y testimonios, la gente escuchaba atentamente, atrapada por las palabras de Juan. Los detalles del amor prohibido entre Isabel y Fernando, la intervención del padre de ella, y el desenlace trágico mantenían a todos al borde de sus emociones. Ella no es una maldición, explicó Juan, ni una presencia para temer. La dama de blanco es el eco de un amor interrumpido, de una mujer que perdió todo por seguir su corazón. Al escuchar estas palabras, algunos de los más ancianos asintieron en silencio, como si finalmente comprendieran el verdadero significado de aquella figura misteriosa que había rondado sus calles por generaciones. Pero Juan aún guardaba un último detalle para el final. Sacó la carta que había encontrado en el baúl de Isabel y, con voz suave, leyó en voz alta las últimas palabras de la joven: a ti, Fernando, te juro amor eterno, aunque nuestros cuerpos no puedan unirse, mi alma siempre te buscará. Un profundo silencio llenó el aire mientras la emoción de aquellas palabras tocaba el corazón de todos. Varios de los presentes derramaron lágrimas, conmovidos por el amor inmortal de Isabel y la tragedia que había marcado sus vidas. Fue entonces cuando una anciana, una de las mujeres que había conocido a la madre de Isabel, dio un paso al frente. Recuerdo a Isabel, dijo con voz temblorosa. Era una joven de gran bondad y ternura. No merecía el destino que le tocó. La comunidad comenzó a hablar entre sí, compartiendo recuerdos y apreciaciones de Isabel y Fernando. La historia ya no era solo una leyenda distante, ahora era una parte viva de Ayacucho, una memoria que todos reconocían y respetaban. Pero aún quedaba algo por hacer. Inspirado por las historias de los habitantes y por su propio encuentro con la dama, Juan sugirió que realizaran una ceremonia en honor a Isabel y Fernando, una ceremonia que sellara la paz que tanto habían buscado. La comunidad aceptó, y esa misma noche, todos se reunieron en el puente donde Isabel había sido vista tantas veces. Llenaron el lugar de velas, flores y símbolos de amor eterno, como un homenaje para aquellos amantes separados por el destino. Mientras los habitantes rezaban y murmuraban palabras de despedida, el ambiente se llenó de una extraña calma. La brisa se detuvo, y el aire pareció volverse cálido, como si un peso invisible se levantara del lugar. De repente, una figura blanca apareció entre la bruma del río, visible solo para Juan, quien la observaba con una mezcla de asombro y serenidad. La dama de blanco estaba ahí, pero ya no transmitía tristeza, su semblante era tranquilo, casi radiante. Isabel lo miró, y aunque no habló, Juan sintió que le agradecía por haber revelado su historia. Por un momento, sus miradas se cruzaron en un silencio profundo, en un entendimiento que iba más allá de las palabras. Con un último gesto, la dama levantó la mano, como si se despidiera, y poco a poco su figura se desvaneció en el aire, mezclándose con la luz de las velas y la calma del río. Ayacucho quedó envuelto en un silencio sagrado. Los habitantes sintieron algo cambiar, como si la energía que siempre había rodeado el puente finalmente hubiera encontrado descanso. Uno a uno, fueron apagando las velas y regresando a sus hogares, llevando consigo el recuerdo de aquella noche inolvidable. Juan se quedó solo un momento más, reflexionando sobre lo que había presenciado. Sabía que había cumplido con su propósito, que había ayudado a la dama a encontrar la paz que tanto anhelaba. Al día siguiente, el pueblo amaneció con una atmósfera de renovación. Los habitantes comentaban entre ellos que ya no sentían el frío extraño que solía rondar el puente, ni la sensación de ser observados en las noches de luna llena. La leyenda de la dama de blanco había cambiado. Ya no era una historia de miedo o advertencia, ahora era un símbolo de amor y redención. Ayacucho la recordaría como un espíritu que encontró paz gracias a la verdad revelada. Inspirado por su experiencia, Juan decidió escribir un libro sobre la dama de blanco, donde relató no solo su historia personal, sino también los testimonios y memorias de todos aquellos que alguna vez sintieron su presencia. El libro fue recibido con entusiasmo, no solo en Ayacucho, sino en otras comunidades que escucharon hablar de la leyenda. La historia de Isabel y Fernando se convirtió en una especie de mito moderno, en una lección sobre el poder del amor y el peso de la verdad. Con el tiempo, el puente donde se le rindió homenaje a Isabel se convirtió en un lugar de peregrinación para parejas y viajeros, quienes dejaban flores y ofrendas en memoria de los amantes separados por el destino.
Juan también continuó su vida, pero jamás olvidó la experiencia en Ayacucho. Había llegado buscando una historia y, en cambio, encontró una conexión profunda con un mundo que muchos dudan que exista, pero que él ahora sabía que era real. Siempre que recordaba a la Dama de Blanco, lo hacía con gratitud, sabiendo que había sido parte de una historia que traspasaba las barreras del tiempo y el espacio. Ayacucho prosperó, y cada año los habitantes celebraban una pequeña ceremonia en honor a Isabel y Fernando, no para invocar sus espíritus, sino para recordar que el amor verdadero nunca muere, incluso cuando el tiempo y la distancia parecen interponerse. La historia de la dama se convirtió en una leyenda de esperanza, en un recordatorio de que incluso los espíritus perdidos pueden encontrar paz cuando se honra su verdad y se reconoce su dolor. En una de sus visitas al pueblo, años después, Juan sintió una brisa suave sobre el puente y vio, por un instante, dos figuras tomadas de la mano, caminando hacia el horizonte, unidas finalmente en la eternidad. Sonrió, sintiendo que la historia de Isabel y Fernando había encontrado su final feliz, y que el amor, incluso después de la muerte, puede prevalecer. Para Juan, esa fue la mayor lección que Ayacucho le dejó, la certeza de que, a pesar de todo, el amor verdadero siempre perdura.